Paje que una sus fuerzas con el PP contra Sánchez. El secretario general del PP, Miguel Tellado, pide coherencia al presidente de Castilla-La Mancha, del PSOE, ya saben, y llama a la rebelión a los diputados castellano-manchegos que dicen dependen de Paje. Escuchen. Los 8 diputados de Emiliano García Paje podrían echar a este gobierno, no solo eso, podrían parar el cupo separatista. Lo que le pedimos al señor Paje es que sea consecuente. O está con Sánchez o está contra Sánchez. Pero todo lo que sucede en España en estos momentos, de la mano de Pedro Sánchez, es corresponsabilidad de Emiliano García Paje. Claro que hay mucha tela que cortar, corresponsabilidad en exclusiva de Paje. Pueden echar a este gobierno. Bueno, pues Tellado, esa entrevista la dio ayer aquí en Espejo Público, criticó también lo que considera cinismo del gobierno de Emiliano García Paje y ha señalado directamente a esos 8 diputados del PSOE que podría, dice Tellado, echar al gobierno y parar el cupo separatista. Vamos a ponerle cara a esos 8 diputados, Leire. Lorena, son todos estos que veis aquí, los llamados los 8 castellanos, los 8 diputados del PSOE en Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados: Sergio Gutiérrez, Gonzalo Redondo, Isabel Iniesta, Alberto Rojo, Jesús Mayoral, Cristina López, Luis Carlos Auquillo y Emilio Sáenz. Dice Tellado que estas 8 personas tendrían la llave, si quieren, para echar a Pedro Sánchez del Congreso del Gobierno de España. Bueno, pues vamos con uno de esos 8. Dicen que los 8 de Paje. Ayer Miguel Tellado invitaba a todos ellos a votar en contra de Pedro Sánchez. Uno de esos diputados es Sergio Gutiérrez, el secretario de organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, diputado del PSOE en el Congreso, a quien agradezco que esté hoy, esta mañana, en Espejo Público. Muy buenos días, Sergio Gutiérrez. Buenos días, Lorena. Muchas gracias. ¿Usted se considera un hombre de Paje? Bueno, yo soy un diputado del Partido Socialista y lo que estamos viendo en estos días es que lo que quiere el señor Tellado y el Partido Popular es que nos comportemos como diputados del Partido Popular, y eso les aseguro que no lo somos. Y es verdad que en esto hay un debate de fondo que a mí me gustaría hacer, porque al final hay un llamamiento al transfugismo que lo que intentamos o lo que desliza es un debate sobre lo que es la democracia representativa. El Partido Popular vive la frustración constante. Dicen que la llave de la legislatura la tenemos nosotros. Lo que demuestra es que la llave de la legislatura no la tiene el Partido Popular y que la andan buscando por todos los grupos parlamentarios, incluso en el grupo que apoya al gobierno. Pero lo que el debate de fondo yo creo que subyace es, en definitiva, qué es la democracia representativa. Y le puedo asegurar que nosotros tenemos muy claro que en las elecciones generales el único mandato claro que se establece cuando un ciudadano vota en la urna es qué gobierno quiere que haya y qué presidente quiere que se ejerza o que se siente en el sillón de la Moncloa. Y traicionar, como pide hoy el Partido Popular, ese mandato, el único, porque todo lo demás son valoraciones subjetivas, obviamente, sobre la orientación del voto, sobre los programas electorales, sobre el grado de cumplimiento, pero lo que está claro es que el mandato que hacen los ciudadanos cuando se acercan a una urna en unas elecciones generales es quien quiere que sea su presidente. Y traicionar ese mandato se llama transfugismo, traicionar ese mandato se llama corrupción política, y el que lo haga el Partido Popular, que pretende ser hoy gobierno o una alternativa de gobierno, pues sinceramente creo que es grave para los que creemos que el mejor sistema que tenemos hoy en España, que es un sistema consolidado, precisamente es este, el de la democracia representativa. Quiero que escuche todos los argumentos que utiliza el señor Tellado, porque bueno, asegura que Paje es cínico cuando mantiene una cosa, pero luego defiende la contraria con ese votar a favor de Sánchez, por ejemplo, a través de ustedes, los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar lo que dice el señor Tellado. A Paje se le va la fuerza por la boca, pero luego nunca hacen nada. No vale criticar a Sánchez de boquilla y luego asumir sus cesiones al separatismo, una detrás de otra. Porque en Castilla-La Mancha no hay un PSOE mejor ni un PSOE distinto al del resto de España. Ahí está la mano tendida del Partido Popular de Castilla-La Mancha y del Partido Popular de España. A ver qué contesta el señor Emiliano García Paje. ¿Qué contesta el señor Sergio Gutiérrez? ¿Son ustedes incoherentes y mantienen un discurso en Castilla-La Mancha, pero luego votan a favor de lo que dice Pedro Sánchez, por ejemplo, en torno al separatismo catalán? Bueno, es que hay una cosa que no se maneja en el Partido Popular desde que existe la democracia, que es el concepto de democracia interna y las reglas de la democracia interna.
porque se puede defender una posición política dentro de un partido, en este caso dentro del Partido Socialista, en el que obviamente caben las opiniones y deben caber las opiniones distintas sobre la estrategia, sobre los pactos, sobre las políticas, y que todo eso hace sinceramente más grande no solo lo que dice el artículo 7 de la Constitución, de que los partidos políticos tienen que ser democráticos, y la democracia no es solo votar, es también tener voces diferentes, opiniones diferentes, sino que también hace más grande el espacio electoral de un partido político cuando dentro de ese partido caben opiniones diferentes y visiones distintas. Lo que pasa es que eso no se ha ejercido nunca desde el Partido Popular. Por supuesto, aquí no vamos a esperar nunca a nadie del PP levantando la mano para decir que Mazón debería dimitir o que la Dana fue mal gestionada por parte del Partido Popular. No lo vimos cuando se declaró la guerra ilegal de Irak por parte de Aznar y nadie levantó la mano para pedir que se traicionara el voto, ni siquiera para decir que estaban en contra. Por lo tanto, aquellos que no fueron nunca capaces y no han sido nunca capaces de levantar ni siquiera la voz para lo que vemos muchas veces en los off the record y en las fuentes de los periódicos de que no están de acuerdo, pues obviamente no tienen un problema de coherencia, lo que tienen es un problema de valentía política o de coherencia política. Por lo tanto, aquí sí que hay que, sinceramente, reflexionar, ¿no?, sobre el propio funcionamiento de los debates de los partidos políticos, sobre lo que significa la democracia interna dentro de un partido político y el concepto que tiene el Partido Popular. Y, sinceramente, confundir los debates legítimos que se tienen que tener dentro de los partidos con los intentos de transfugismo, de provocar que los diputados traicionemos el mandato popular para apoyar una hipotética moción de censura, para derrocar, como han llegado a decir, un gobierno y crear, en definitiva, una crisis institucional, sinceramente creo que es un mensaje muy peligroso por parte del Partido Popular. Miren, el PP ha llevado durante muchos años una etiqueta sobre la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez desde que accedió por un mecanismo constitucional que fue una moción de censura. Dijeron durante mucho tiempo que era un presidente ilegítimo. ¿Se imaginan ustedes cuál sería la percepción que podrían tener los ciudadanos sobre la legitimidad de un gobierno que accede con 8 tránsfugas? Por supuesto, más allá de las opiniones personales, que, insisto, soy diputado del PSOE y no soy diputado del PP, y que podemos tener debates internos, pero que nunca seremos tránsfugas ni nos vamos a corromper políticamente como hicieron en el Tamayazo. Pero lo que sí que le digo es que hay un debate de fondo sobre no bombardear los cimientos de la democracia representativa, sobre las reglas de juego que nos damos dentro de este sistema. Y sinceramente creo que es un debate muy peligroso que se le está permitiendo al Partido Popular. Si llegara la financiación singular de Cataluña a un debate en el Congreso de los Diputados, estamos adelantándonos a muchas pantallas, pero es que son las que adelanta ya el Partido Popular, porque es lo que les piden a ustedes, que votaran en contra de esa financiación singular. ¿Usted votaría en contra? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el debate interno. No, la pregunta es muy directa. ¿Votaría en contra? ¿Sí o no? No es muy directa porque obviamente tiene que haberse un debate dentro del partido. Yo lo que aspiro es a convencer a mi partido de que esa posición no se puede trasladar. Primero porque es un documento entre dos administraciones que se tiene que llevar al Consejo General de Política Fiscal y Financiera y se tiene que aprobar por consenso. Esas son las reglas del Consejo General de Política Fiscal y luego tiene que haber una posición y un debate dentro del partido. Lo que sí que le puedo asegurar es que nosotros vamos a levantar la mano, como lo hemos hecho durante todos estos años, para dar nuestra opinión, cosa que nunca va a pasar en el Partido Popular. Esa valentía, esa coherencia y esa defensa. Y lo que sí que le digo es que estoy convencido de que tanto en el debate interno del Partido Socialista, donde nosotros ya hemos marcado una posición, como en el consenso que tiene que haber en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, hace muy difícil que eso se traslade a un debate en el Pleno del Congreso, sobre todo cuando, como ven, ni Junts, ni el propio Esquerra, ni siquiera Sumar, ni otros partidos, otros grupos como Compromís o como la Junta, pues están a favor de lo que se ha propuesto. Por lo tanto, es una cuestión muy difícil que se dé esa hipótesis que usted me plantea. Ayer tuvimos a Josep Borrell aquí con nosotros, dirigente socialista muy conocido, es jefe de la diplomacia europea. También Emiliano García Paje habló ayer sobre ese posible cupo catalán. Esto es lo que dijeron ambos. Quiero invocar al que creo que más ha entendido y sigue entendiendo de Hacienda de toda España, que se llama Borrell. No le llama a lo que se plantea financiación singular, habla de cupo directamente. Por consiguiente, lo que tienen que hacer es hacer caso a Borrell. Creo que sabe muchísimo más que la mayoría de los que se sientan a discutir y a negociar. Al pan, pan y al vino, vino. No nos vamos a engañar, ¿eh? Yo creo que ese acuerdo es un acuerdo que nos lleva por una especie de generalización de los mecanismos de cupo o convenio
Yo no creo que es lo que haya que hacer en España. Hay cosas que no se nos cuentan todavía y hay que saberlas. Eso es lo que decía Borrell ayer, supongo que a Page lo ha escuchado más veces ese argumento que utilizaba. Sí, al final es un debate que tenemos que hacer también interno dentro del partido y que yo coincido. Mira, aquí en el debate de la financiación autonómica hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una, lo dijo el otro día también Borrell, al que yo le doy mucha importancia por su relevancia en temas de Hacienda, también por ser catalán, pero que en esta cuestión tiene que ser el propio concepto del Estado, es decir, cuánta capacidad, si todos lo recaudan las comunidades autónomas y se extiende, cuánta capacidad tiene el Estado para poder tener autonomía para desarrollar sus propias políticas, pero en todo caso lo que a mí me importa es desde el punto de vista de la izquierda y qué significaría, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay tres cosas que no podemos abandonar, tres principios. Primero, que la riqueza no es de los territorios, que la riqueza, como establece la Constitución, es de los ciudadanos, es nacional. Y por lo tanto que aquí la solidaridad o la equidad no es de unos territorios respecto a otros, sino es del conjunto de los españoles con el resto de los españoles, de los que más renta tienen sobre los que menos renta. El segundo es el principio que no podemos comprar, es el de ordinalidad, que es un límite no a la solidaridad, sino es un límite a la redistribución de la riqueza. Y por lo tanto yo creo en un Estado en el que no pone límites a su capacidad redistributiva y por lo tanto creo que es muy importante no interiorizar ese concepto, el de principio de ordinalidad. Como digo, es un límite a la redistribución y una política progresista no puede poner ningún límite, ningún muro, por muy pequeño que sea, a la redistribución de la riqueza entre españoles. Y el tercero es la desigualdad en la capacidad de gasto de las autonomías, que en definitiva es poder limitar o poder tener desigualdad en cuanto se invierte en la sanidad, en cuanto se invierte en la educación. Y ese es el debate, como digo, de fondo que queremos tener y que debemos tener. No podemos perder el principio de que la riqueza es de los ciudadanos, no de los territorios, de que no podemos admitir el principio de ordinalidad y que no podemos crear desigualdades en la capacidad de gasto para garantizar los servicios públicos de los ciudadanos. Pues Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y uno de esos hombres de paje que dice el Partido Popular y a quienes miran ahora mismo para echar, en palabras del señor Tellado, a Sánchez de la Moncloa. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy amables, muchas gracias. Buen verano. Feliz día, buen verano. Bueno, vamos con una última hora, porque nos lo decía Cristian, una de las víctimas de la Dana, que les habían informado de que